Bienvenidos a este tema de el perdón y la transformación. Les doy una cordial bienvenida a todos. Mi nombre es Ediana Marín, soy colombiana, soy terapeuta familiar. Actualmente vivo en Ecuador, estoy casada con un chileno y mis hijos nacieron en Panamá. Y nacieron en Panamá porque fui misionera en Panamá por 14 años con la comunidad de estudiantes cristianos. Así que estoy vinculada a la comunidad desde los 18 años. Conocí al Señor siendo una universitaria como todos ustedes, así que pues es un gusto y un placer para mí estar aquí. Vamos a trabajar hoy un tema que me apasiona, que es el tema del perdón. Bueno, partimos de esta realidad y es algo inevitable, y es que todos fallamos, vamos a herir y seremos heridos. Así que tenemos que aprender a perdonar y a trabajar nuestros dolores y nuestros sufrimientos. Quiero compartir con ustedes esta linda frase de Edith Eger. Ella es una sobreviviente del Holocausto y pues cuando tenía creo que 16, 18 años, pues terminó la guerra y ella sobrevivió. Aunque el sufrimiento es inevitable y universal, siempre podemos elegir cómo responder a él. Y creo que nos recuerda esa realidad, ¿verdad? Pero nos propone una forma interesante, yo creo, y una transformación. Y es que nos podrán quitar todo, pero no nos pueden quitar esa capacidad de decidir y elegir cómo respondemos ante un sufrimiento o ante una acción de otra persona que nos causa dolor. Mateo 6, del 9 al 12, ¿verdad? En el contexto de el Sermón de la Montaña, pues encontramos el Padre Nuestro, y qué bueno que Jesús incluyó dentro del Padre Nuestro el perdón. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no os perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que qué desafío, qué linda oración. Y la propuesta de Jesús, yo creo que nos invita a incluir el perdón como algo cotidiano, como parte de ese reino que llega. Solamente cuando llega ese reino a nuestras vidas es que podemos perdonar. Y así como pedimos por el pan de cada día, nos propone pedir por perdonar. Entonces el perdón es algo que necesitamos diariamente para poder vivir en paz y transformarnos. Así que tenemos este desafío en las Escrituras. El perdón libera, literalmente, porque estoy usando mi libre albedrío para decidir responder con paz y perdón a quien me ha hecho daño, y eso me transforma. Es decir, que el perdón eh, trae una transformación, porque yo decido cómo responder al otro, y eso es muy, muy importante. Para perdonar se necesita uno, ¿verdad? Para pedir perdón también se necesita solamente una persona. Para la restauración se necesitan dos, pero yo puedo hacer un perdón unilateral si la persona no se arrepiente y no cambia. También puedo decidir pedir perdón aunque el otro no me perdone. Pero para llegar a una restauración de una relación se necesitan dos: uno que pide perdón y cambia, y uno que perdona. Entonces miren qué interesante. Ahora, eh, el perdón es más necesario cuando existen esas heridas del alma. Hay muchas cosas que podemos pasar por alto, pequeñas ofensas que ni siquiera requieren de perdón. La Biblia nos invita a pasar por alto,
pero hay heridas más grandes, dolores profundos cuando ya nos dañan el corazón que generan una herida y requieren entonces de sanidad. Perdonar para sanar y sanar para perdonar. Eh, Esto parece un trabalenguas, pero es así, ¿cierto? Al perdonar sanamos, pero también necesitamos sanar para poder perdonar. El perdón es un proceso que involucra la decisión de hacerlo. Hay que sanar la herida, dando espacio y tiempo para vivir el dolor y tomar conciencia de todo lo perdido. Y creo que esto es algo que con el tiempo y a veces en nuestras iglesias y comunidades se ha perdido. Y más bien vemos un perdón como un ritual, como algo mágico. A ver, pídanse perdón, pídele perdón, dile que le perdonas, abrácense, pero no lo ven como un proceso, ¿verdad? Si no hay un proceso, si no hay una sanidad, realmente no puede haber un verdadero perdón, porque cuando hay una herida grave, alguien nos ha hecho algo que realmente duele, se genera una deuda emocional. ¿Qué es una deuda emocional? Son todas aquellas heridas del corazón que causan un dolor espiritual o del alma. Son uno de los dolores más profundos. Por ejemplo, pues cuando nos traicionan, cuando han agredido nuestra identidad, hay violencia, infidelidades, abandono, traición, etcétera, ¿cierto? ¿Cuánto vale lo que te hicieron? ¿Le puedes poner un precio? Cuando nos hacen una herida del alma, se genera una deuda pues impagable. Una deuda pagable se termina de pagar, como su nombre lo dice, ¿cierto? Si debes $10,000, cuando termine de dar los últimos $500, te vas a sentir libre y le vas a poder decir a la otra persona, sabes que ya no me cobres más, ya no me reclames más, ya déjame en paz. Pero con una deuda que es impagable cuando se sabe que terminaste de pagar, ¿cierto? Que aquello que me has hecho, ¿cierto? Si lo hemos vivido con nuestros padres, de pronto un abandono o una negligencia o violencia o menosprecio, ¿verdad? Esos son deudas que quedan ahí, que son muy dolorosas, o también en nuestras relaciones de pareja o en relaciones de amistad. Pueden pasar cosas que nos hieren profundamente. Cuando se genera entonces una deuda impagable, pues tenemos dos opciones, ¿verdad? Hay dos caminos. Uno es cobrar, decidir cobrar toda la vida, hacerle pagar a esa persona que nos hizo daño en cómodas cuotas pequeñas. Pero eso genera vivir un infierno, es dañarme y dañar al otro. ¿Verdad? Es como el tomar el camino de la venganza o de la indiferencia y pues también hay transformación ahí, pero una transformación negativa, una transformación que me lleva a la amargura, al resentimiento, al dolor. Pero hay un camino más sano y es el que propone Jesús, ¿verdad? Que es perdonar. Por eso Él vino a perdonarnos y también nos invita a vivir una vida de perdón. El perdón permite que se pueda dar una restauración de la relación si la otra persona cambia, si la otra persona se arrepiente. Pero también nos puede permitir vivir en paz, aunque la otra persona no cambie, colocando límites, ¿verdad? Dejando libre al otro y ser libre. Pero no vivo en la amargura ni en el resentimiento. ¿Cómo enfrentas tú tus grandes heridas? Yo propongo dos modelos. Uno es la cárcel, el otro es la escuela. Cuando enfrentamos una herida del alma, un sufrimiento como la cárcel, pues es una prisión donde yo estoy encerrado hasta inclusive con la persona que me hizo daño en una prisión. Cierro la puerta y tiro lejos la llave y me quedo prisionero con esa persona. Decido, esto es imposible de perdonar, porque me hizo esto a mí, no es justo, porque me pasó, porque a mí, y se genera entonces una victimización y yo quedo prisionero de esa persona y quedo prisionero de lo que me hizo. Por supuesto, eso conduce solamente a morir. Mientras que otro punto de vista de ver un sufrimiento, un dolor, algo que nos ha hecho mucho daño es la escuela. Uno va a la escuela a aprender. Esto que me ha hecho, ¿qué me enseña? ¿Qué puedo aprender de este sufrimiento? Que tanto dolor no sea en vano.
quiero ser libre de esto y no voy a quedarme prisionero con esta persona. Le perdono, le dejo ir en paz y yo estoy en paz. Entonces, ¿cómo es tu modelo ante las heridas y sufrimientos? Una herida del alma pues genera esa deuda y alguien tiene que pagarla. Quien fue ofendido puede exigir el pago y ese es el no perdón, ¿cierto? Quien fue ofendido, aunque tiene derecho a cobrar, decide pagar él esa deuda. Entonces es como el perdón es que yo decido pagarla, es decir, ya no me debes nada, así como Dios pagó por nuestras deudas. Em, pero si yo decido cobrarla, entonces es el camino del dolor, del sufrimiento, de la venganza. Algunos obstáculos al perdón, ¿cuáles? Sé que hay más. Me gustaría que pensaran en cuáles son los obstáculos más grandes que en tu vida has enfrentado para perdonar. Aquí propongo algunos. El orgullo, ¿cierto? Sentirnos heridos y el orgullo de que no me vean la cara, de que no soy un tonto, no soy una tonta, el deseo de venganza y es el hecho de querer hacer sufrir al otro, vivir recordando y torturándome con lo que pasó, es decir, vivir en el pasado, reviviendo las experiencias, los hechos dolorosos, vivir recordándole al otro lo malo que ha hecho y quinto, el deseo interno de la que persona pague por sus actos. Y ese es el punto, que como es una deuda impagable, o sea, no tiene precio. Cuando algo no tiene precio, entonces, ¿cómo sabes que ya hizo suficiente méritos para pagar por lo que te hizo? Por eso es que se necesita el perdón. Ante una deuda impagable, el único camino es perdonarlo o cobrarlo y amargarme el resto de mi vida. Entonces, tenemos que cambiar ideas equivocadas sobre el perdón. A veces no perdonamos porque pensamos que el perdón es olvidar y no podemos olvidar. No se olvida y no debemos olvidar porque pues uno aprende, cambia, se transforma de las experiencias pasadas. No hay que olvidar para perdonar, pero sí dejamos de recordarle al otro lo malo que ha hecho. El perdón no es un sentimiento, ¿cierto? Es más bien una decisión, la decisión de yo responderle al otro a pesar de lo malo que me ha hecho, voy a responder en paz, voy a no hablar mal de él, decido perdonar y dejar de cobrarle. Perdonar no implica soportar agresiones o renunciar a la dignidad. Eso también se puede convertir en un obstáculo al perdonar. Es creer que perdonar es seguir aguantando cosas malas. No, yo puedo perdonar a alguien que no cambia y ponerle límites, pero mi corazón puede estar en paz. Casi siempre se confunde el perdón con tolerar una y otra vez las ofensas, pero no lo es. Miren Jesús cuando estaba siendo llevado ante el sumo sacerdote, le hacen una pregunta, al alguacil no le gusta y dice que le pegó una cachetada. Y Jesús nos enseñó a poner la otra mejilla. Y es interesante cómo él puso la otra mejilla. Pues él sí lo hizo, no literal, pero él con mucha calma le dice al hombre, si he hecho algo malo, dime qué he hecho mal. Y si no, ¿por qué me pegas? Es decir, le trata con dignidad, pero al mismo tiempo pone unos límites. Perdonar tampoco es humillar al otro, es decir, que soy superior, miren qué bueno que soy, miren cómo le perdono a este malo y pecador. Entonces, el perdón es un proceso, el perdón no es un ritual mágico, el perdón sí es una decisión. Olvidar es un proceso pasivo, ¿verdad? Uno olvida muchas cosas hasta sin darse cuenta, ¿verdad? Números de teléfono, nombres de personas, pero los olvidamos en el tiempo y porque no son importantes. Aún las cosas más dolorosas pueden ir entrando en un olvido, pero es un proceso pasivo, mientras que perdonar es un proceso activo que tiene pasos, ¿verdad? El primero es que yo decido perdonar, hago acciones concretas hasta que logro llegar al perdón. Pero al comienzo no puede ser, no es tan fácil. Tengo mucho dolor y rabia, pero decido no vengarme. Luego empiezo a trabajar en limpiar mi herida, en sacar mi rabia, mi coraje, analizar qué he perdido. Estoy trabajando en mi dolor y en mi rabia.
Y finalmente logro perdonar. Voluntariamente decido no recordarme ni recordarle al otro lo malo que ha hecho. Y con este proceso, entonces tenemos que decir en qué parte de mis heridas estoy, ¿cierto? ¿Qué camino has tomado cuando te han hecho daño? ¿Vas a permitirte la transformación liberadora del perdón como nos propone pues la palabra de Dios, verdad? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, reconociendo que nosotros también podemos hacer daño. Entonces, vamos a dejarles algunas preguntas para reflexionar sobre este tema.